Teoría sobre el origen de la vida. En las ciencias naturales se encuentran temas interesantes y uno de ellos precisamente es el cómo y cuándo se originó la vida. Nos preguntamos si la vida es resultado de una generación espontánea, de la vida inerte que a través de millones de años se abrió paso para que ciertas moléculas lograran duplicarse, dando origen a procesos que hoy llamamos vida. O fue la vida sembrada por un ser supremo, o bien llegó procedente de esporas del espacio exterior, encontrando el terreno propicio para duplicarse y generar la vida. La ciencia en biología trata de explicarnos sobre cómo se originó la vida mediante diversas teorías e hipótesis que nos dan idea de cómo pudo haber comenzado la vida en el universo y por lo tanto en nuestro planeta. Al hablar del origen de la vida en nuestro planeta, sabemos que en ese entonces no había nadie allí para observarlo, no había cámaras de video, teléfonos celulares, internet, etc. Y una parte considerable de lugares. La teoría cosmogónica nos trata de explicar cómo se originó el universo. Hay dos grandes teorías. Una de estas fue propuesta por Lemaitre y Gamow, que radicaba en la existencia de un estado inicial o gran explosión. Por otra parte, Hoyle y Narlikar apoyaban su teoría del estado estacionario, que consistía en que los elementos químicos que se encontraban en el universo tenían origen en las estrellas. Las teorías teológicas, por su parte, son de las teorías más controversiales, pues aunque son de las teorías más comunes y aceptadas por las diferentes religiones, no son aceptadas por la ciencia. Esas teorías afirman que un ser todopoderoso, como lo es Dios, creó la vida y todo lo que nos rodea. Estas, a diferencia de otras, no se les atribuye ningún autor, aunque algunos consideran a Aristóteles como autor de dichas teorías. La teoría de la panspermia fue propuesta posteriormente por el químico y físico sueco Arrhenius, que planteó que la vida en la Tierra se originó a través de la vida ya existente en algún lugar del universo, llegando a nuestro planeta a través de restos de cometas y meteoritos que chocaron en la superficie de la Tierra, trayendo consigo bacterias y esporas capaces de evolucionar para formar los seres vivos actuales. Hoyle también apoyó tal teoría, por la comprobación de que ciertos organismos terrestres, llamados extremófilos, son tremendamente resistentes a condiciones adversas y se cree que pueden viajar por el espacio y colonizar otros planetas. La teoría quimiosintética es reconocida por varios nombres: teoría biosintética o teoría del origen físico-químico de la vida. Propone que la vida apareció a partir de materia inerte en un momento en el que las condiciones de la Tierra eran muy distintas a las actuales y se divide en tres: evolución química, evolución prebiótica y evolución biológica. Tiene la particularidad de que fue propuesta independientemente por dos científicos, cada uno en su lugar de origen y en fechas diferentes. Uno es Alexander en 1924 en Rusia y el otro es John en 1928 en Inglaterra. Sin ningún tipo de relación, los dos científicos, el primero bioquímico y el segundo biólogo, llegaron a las mismas conclusiones concernientes de cómo comenzó la vida. Se cree que hace más de 4.600 millones de años la Tierra se estaba enfriando después de la gran explosión Big Bang y organizando sus contenidos químicos. Al no existir atmósfera y la capa de ozono que existen en la actualidad, la temperatura era muy elevada, pues los rayos solares, descargas eléctricas y la basura cósmica, entre otras cosas, llegaban directamente a ella. La atmósfera estaba cargada de hidrógeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano, amoníaco, vapor de agua y entre otros. Esto no permitía que existiera la vida, pues llegaban directamente a nuestro planeta del espacio meteoritos, rayos, ultravioletas, etc., que hacía imposible cualquier rasgo de vida. Como resultado de la interacción de dichos compuestos, se cree que esta mezcla de química dio origen en los océanos
a un caldo primitivo en donde las moléculas se agrupaban y asociaban, haciéndose cada vez más complejas. Después del transcurso de millones de años, surgieron las primeras formas de vida en nuestro planeta. Lynn Margulis y su teoría de endosimbiosis explica cómo evolucionó la célula eucariota a partir de una unión simbiótica de células procariotas. Además, postuló la hipótesis en la que simbiogénesis es la fuente principal de la diversidad biológica. Esta todavía es una teoría, de ser aceptada, revolucionaria de la síntesis evolutiva. La teoría de Margulis propone que las células solamente absorbieron a otras células, por lo cual, al dividirse cada célula hija, recibe mitocondrias y cloroplastos, las cuales se derivaron de los procariontes, y mediante la simbiosis que sufrieron, formaron una sola célula más compleja y especializada. Actualmente sabemos que tanto las mitocondrias como los cloroplastos poseen su propio ADN, por lo que pueden llevar a cabo tanto la síntesis de proteínas como la reproducción de las mismas. Hoy trabajaremos con las teorías de la evolución. Yo sé que a lo largo de millones de años, unas especies se fueron extinguiendo mientras otras se adaptaron y cambiaron, generándose nuevas especies a partir de otras ancestrales. Muy bien, este es el concepto de evolución que surge recién a partir del siglo XIX. Tengamos en cuenta que hasta el siglo XVIII los científicos consideraban que tanto el planeta Tierra como las especies que en él habitan eran inmutables, es decir, que pensaban que no habían cambiado desde que aparecieron. Esta teoría se llamó posteriormente fijismo. Los fijistas creían que las especies fueron siempre así, que los perros, por ejemplo, siempre tuvieron el mismo aspecto. Así es. Pero nadie vio las semejanzas que hay entre ciertas especies animales. Hoy es fácil pensar esto, pero tengamos en cuenta que las ideas van cambiando. A lo largo de la historia, el pensamiento del hombre fue evolucionando. Además, consideremos que las especies aparecen o cambian a lo largo de millones de años y que cada persona vive una porción muy pequeña de la historia de la vida en la Tierra, como si a través de una foto tuvieras que reconstruir la historia de una familia. Y si además no conocían la idea de evolución. Por lo tanto, no es ilógico pensar que incluso hoy, quien no haya escuchado hablar nunca de evolución, pueda pensar igual que los fijistas. Uno de los más reconocidos fijistas fue el naturalista sueco Carl von Linné, más conocido como Linneo. Él dejó una frase famosa que dice: tantas especies podemos numerar como diversas formas fueron creadas al inicio. Yo lo conozco a Linneo. Mi papá me contó que fue quien ideó el sistema de clasificación de las especies animales y vegetales. Y fue gracias a su maravilloso sistema que aún hoy se utiliza que otra teoría pudo desarrollarse. Su sistema de clasificación permitió que los defensores del transformismo pudieran establecer parentescos entre organismos y así postular la relación entre las especies. ¿Cuáles fueron los primeros trabajos que pensaron la teoría evolutiva desde la biología? Vino de la mano de un científico que a ustedes les va a resultar muy familiar: Erasmus Darwin. ¿Darwin como el que escribió el libro famoso de evolución? El libro famoso que mencionas es El origen de las especies y fue escrito por el nieto de Erasmus, Charles Darwin. Inspirado por los escritos de su abuelo, ideó su tan famosa teoría. ¿Y cómo llegaron los transformistas a saber que las especies podían derivarse de otras más antiguas? Muchos datos fueron aportados por las comparaciones anatómicas entre especies distintas pero emparentadas. Otros datos provienen de la misma historia de la humanidad, como el caso bien documentado de la selección artificial. Más tarde, ya en el siglo XX, los descubrimientos en biología molecular aportaron más datos en su favor, como por ejemplo, el hecho de que todos los seres vivos posean ADN como material hereditario. Hola Nati, ¿qué ocurre que vienes con esa cara? Es que terminé de ver un documental sobre la extinción de algunas especies y eso me puso muy triste. Pensar que se necesitaron millones de años para que los animales y vegetales lleguen a donde hoy estamos y de un momento para el otro, ¡zas!, no existen más. Bueno Nati, no te preocupes tanto, quizás el día de mañana vuelvan a aparecer, nunca se sabe. No vuelven a aparecer. Cuando una especie se extingue para siempre. ¿Y por qué no pueden volver a existir? Porque las especies provienen de otras que son
son sus antecesoras, y cuando una línea evolutiva se extingue, ya no se puede reconstruir el camino. Sí, pero quizás de a poco. No, Mati, todos nosotros, animales, plantas, todos provenimos de un antecesor común, pero la evolución va haciendo que cambiemos. Ahora nuestros antecesores ya no existen. De allí mi parentesco con las termitas. Ya te veía cara familiar. Según la teoría transformista, las termitas, las aves, los dinosaurios y el pasto, todos los seres vivos estamos de alguna manera emparentados, aunque separados por unos cuantos millones de años. ¿Entiendes ahora por qué es tan grave que una especie se extinga? Sí, porque la evolución de cada especie se da a lo largo de millones de años y de una manera particular. Ojalá todos tomaran conciencia como tú de la necesidad de preservar las especies de nuestro planeta. ¡Guau! ¿Así que todos los seres vivos estamos emparentados? Increíble, ¿no? Todas las semanas subimos nuevos videos, así que suscríbete para no perdértelos. Ah, y coméntanos, ¿cómo crees que evolucionará la humanidad? ¡Saludos! Teorías de la evolución. Teorías preevolucionistas. Desde el inicio del tiempo, el ser humano ha tratado de definir el origen de la vida mediante explicaciones religiosas, culturales y sociales, de acuerdo a su época. Los griegos trataron de encontrar una explicación más lógica del origen de la vida, pero cayeron nuevamente en que los seres vivos no habían sufrido ningún cambio, de acuerdo a Aristóteles y Platón. El catastrofismo. Te lo explico de una manera quizá un poco graciosa con este video. Uno de los principales defensores de esta teoría fue el naturalista francés Cuvier. Esta teoría afirmaba que en el principio de los tiempos se produjeron grandes catástrofes geológicas provocando extinciones, por lo que se creaban nuevas especies. En 1809, el naturalista francés Lamarck fue el primero en intentar una explicación. Este científico explicó su teoría con el ejemplo de la evolución del cuello de las jirafas. Lamarck postulaba que las jirafas que comían hojas de los árboles habrían ido alargando su cuello por el esfuerzo, de la misma manera que los atletas desarrollan sus músculos. Este alargamiento del cuello habría ido pasando a sus hijos, que se habrían esforzado en desarrollarlo, transmitiéndolo a su vez a las siguientes generaciones. La selección natural. Charles Robert Darwin, naturalista británico, expuso en su obra sobre el origen de las especies la moderna teoría de la evolución. La idea de los naturalistas era que las diferentes especies de seres vivos fueron creadas independientemente y no habían sufrido cambio alguno. A diferencia de las teorías naturalistas, la teoría de la evolución dice que los seres vivos sufren alteraciones al paso de los tiempos y además son resultado de forma ancestral. Darwin, en su obra El origen de las especies, inicia la teoría de la evolución por medio de la selección natural, la cual se consideraba como un proceso que consiste en que los organismos mejor adaptados al medio que los rodea son los que sobreviven a la etapa adulta, tendrán la capacidad de reproducirse y sus hijos tendrán herencia de ellos. Darwin, el 27 de diciembre de 1831, se embarcó durante 5 años, en los cuales, observando, experimentando e investigando, logró visualizar la lucha por la sobrevivencia que se da en cualquier parte del mundo, identificando que las variaciones favorables prevalecen mientras que las desfavorables se extinguen, lo que da origen a nuevas especies más aptas. La fauna que existía en estas islas era desconocida para él, era totalmente diferente a alguna que ya había estudiado anteriormente, aunque había algunas similitudes con las especies de Europa. También comenzó a trabajar con los fósiles que allí encontró y se dio cuenta que estos eran muy similares a las especies actuales, y fue entonces cuando inició sus estudios referentes a la selección natural. Darwin, al proponer su teoría, tuvo problemas con la Iglesia anglicana y con los ingleses observadores debido a su idea de que las especies cambiaban de acuerdo a la evolución, pues hasta entonces se creía que Dios había creado todo y sobre todo las especies tal como se conocían. Actualmente, y en especial el hombre, el cual se encontraba en un nivel superior a los demás seres vivos. Por lo tanto, en la teoría de Darwin, el hombre se encontraba al mismo nivel que los otros seres vivos, pues al igual que las especies evolucionan, él evolucionó de la misma manera hasta llegar a ser como es actualmente, pues se consideraba que también es un producto de la evolución. Después de que Darwin
embarcó en aquel barco para dar un avance a la ciencia, nos trajo mecanismos y evidencias de la selección natural. Estos mecanismos son los encargados de llevar a cabo la evolución de las especies. El primero es la adaptación, el segundo la especiación y el tercero las relaciones alimenticias. La adaptación es el proceso mediante el cual un organismo es capaz de desarrollar capacidades para sobrevivir en el medio en el que vive. La adaptación morfológica son los cambios que presentan los seres vivos en su estructura externa, permitiendo que dicho ser se confunda con el medio que le rodea, tanto en color, forma, etc. La adaptación fisiológica son las adaptaciones que alteran la fisiología de los cuerpos, órganos o tejidos, o sea que cambian el funcionamiento de los organismos para no tener problemas en el ambiente en el que viven, o para protegerse de sus enemigos. Por ejemplo, los peces han adaptado su mecánica de la respiración branquial y traqueal para la respiración aérea, adaptaciones al buceo y a altitudes elevadas. Las tortugas marinas, adaptadas al mar, han transformado sus patas en aletas, lo que les ha convertido en potentes nadadores. La adaptación de conducta. Son conductas heredadas que tienen como propósito ayudar a los individuos a sobrevivir en el ambiente que habitan. Son adaptaciones que abarcan, entre otros, mecanismos de defensa y comportamientos relacionados con la reproducción. En segunda, la especiación es el proceso mediante el cual una especie da lugar a otra especie o especies. Este mecanismo ha dado lugar a la biodiversidad que existe en nuestro planeta. Puede ser simpátrica y alopátrica. La simpátrica, esta especiación sucede cuando dos poblaciones ocupan el mismo territorio sin tener una barrera geográfica, por lo que sucede una separación para la reproducción por condiciones ambientales o situaciones de comportamiento que lleguen a producir una barrera de esterilidad entre las especies nuevas. La alopátrica o geográfica es una especiación por aislamiento geográfico en donde los... Y por último, relaciones alimenticias. Depredación. Es un tipo de interacción biológica en la que un individuo de una especie animal caza a otro individuo, el primero llamándose depredador y el segundo presa, para alimentarse. La característica de estos animales es que son carnívoros. Esta interacción es positiva y negativa, pues un individuo se beneficia pero el otro se perjudica. La carroñería es una interacción biológica que se lleva a cabo entre seres vivos, en la cual un individuo se alimenta de otro que ya está muerto y en estado de putrefacción. Es una interacción positiva, pues ayuda a la población a liberarse del animal en estado de descomposición. En ese ejemplo estarían los buitres, las hienas y entre otros. La simbiosis. El significado de la palabra simbiosis es vivir juntos y en biología hace referencia a una convivencia entre individuos de una especie diferente, entre animales, vegetales o entre animal y vegetal. Hay tres tipos diferentes de simbiosis: parasitismo, comensalismo y mutualismo. El parasitismo es un tipo de simbiosis en el cual existe una relación estrecha entre el parásito o huésped y el hospedero o anfitrión. El huésped obtiene beneficio del anfitrión, aunque no siempre le causa daño, pero en otros casos puede causarle hasta la muerte. El comensalismo es otra interacción simbiótica entre dos individuos en la que uno se beneficia, pero no le causa ni perjuicio ni beneficio al otro individuo. Existen casos en que los dos individuos se benefician de dicha relación, por ejemplo, el tiburón y la remora, en la cual existe una relación de comensalismo, pues el tiburón se beneficia de esta interacción y la remora le remueve las plagas que estas se le adhieren a su piel, así como las impurezas. Mutualismo. En este tipo de simbiosis, dos individuos viven juntos y se benefician mutuamente y mejoran su aptitud biológica. El mutualismo tiene un papel muy importante en ecología y en biología evolutiva. Un ejemplo de ello son las micorrizas, que son especiales para 70% de las plantas terrestres. Otro ejemplo serían los polinizadores y las flores angiospermas, que nos permiten tener la gran biodiversidad de plantas. Teoría sintética de la evolución. La teoría sintética de la evolución fue establecida entre los años 1937 y 1948. Teodosio postuló que las variaciones que ocurren por la selección natural se heredan. Se sustentó que las poblaciones de una misma especie pueden diferir visiblemente en sus caracteres y con las características que habiten en territorios separados por accidentes geográficos. La obra se llamó La sistemática y el origen de las especies. Leyes de Mendel. 1.
Ley de la uniformidad. Esto es cuando se cruzan dos variedades de una misma especie. 2. Ley de la segregación. Al cruzar dos razas, quedan ocultos en la primera generación, reapareciendo en la segunda. 3. Ley de Mendel. Ley de la independencia de los caracteres hereditarios. La teoría sintética de la evolución es básicamente el intento de fusionar el darwinismo clásico con la genética moderna. Fenómenos evolutivos se explican mediante mutaciones. La teoría de Darwin revolucionó el mundo científico. Teoría sintética de la evolución.